entonces el día de hoy vamos a tener la presentación de Juan Marcos Solano sobre las vacunas que hay disponibles en este momento contra la COVID-19. En la invitación se circularon los artículos originales, los artículos de los resultados de eficacia de fase 3 y de seguridad de las vacunas que están disponibles en este momento. Entonces, al finalizar la presentación de Juan Marcos, pues como siempre podemos tener un intercambio con las preguntas que ustedes pueden hacer directamente en el chat del YouTube o aquí en el del Meet. Adelante, Juan Marcos. Muchas gracias. Buenos días a todos. Voy a presentar que no estoy aquí presentando la pantalla para comenzar. El profesor doctor Iván mencionó pues el tema que vamos a tratar hoy sobre las vacunas anti-COVID, las vacunas especialmente las que están disponibles ya y especialmente las que vienen a Colombia. Quiero mencionar esos objetivos, me gusta como aclararlos, exponer y analizar la evidencia sobre seguridad y eficacia ante las vacunas disponibles para COVID-19 a febrero del 2021, analizar de manera crítica los principales ensayos clínicos, fase 3, con reportes pues, publicados hasta la fecha, y resumir pues como los hallazgos y luego finalmente mostrar unas perspectivas. Voy a andar un poquito rápido porque hay bastante información y el tiempo pues es corto para que tratemos pues, para poder discutir este tema tan importante al final. No tengo ningún conflicto de intereses con esta presentación. Y empiezo entonces mencionando, pues no hay necesidad como de argumentar, de justificar mucho la importancia del tema, ¿cierto? Como de hablar sobre este tema. Simplemente quería decir que esto pues es una verdadera crisis humanitaria. Ya la pandemia se ha robado más de 2,5 millones, bueno, cerca de 2,5 millones de vidas. Entonces, pues es un problema grande, ¿cierto? Aquí para mostrar, para ponernos al día en cifras, tenemos a nivel global ya 111,593,583 casos confirmados y como les decía, cerca de 2,5 millones de muertes en el mundo. Y en el caso, quería también mostrar que Colombia está dentro de los primeros 12 países más afectados. Eso me llama la atención porque pues no tenemos tanta población como los otros que vemos ahí. Entonces también refleja la carga de esta situación en Colombia. Para datos en Colombia tenemos entonces hasta el día de ayer 2.233.000 casos confirmados, con casi 60.000 muertes, y mostrar aquí pues como el comportamiento de los casos nuevos que vienen con una tendencia al descenso, pero todavía pues en general con una bastante, digamos, importante número de casos confirmados acumulativos, y aunque parece que hay una tendencia ya como a una meseta aquí. Entonces, para hablar de vacunas anti-COVID, pues es importante mencionar el agente causal, en este caso el SARS-CoV-2, que es un virus RNA envuelto en una bicapa lipídica, y para no ahondar mucho, su principal característica desde el punto de vista pues como inmunológico y digamos que relacionado con las vacunas es la proteína S, que es la proteína Spike, que es la que le da esa digamos, apariencia pues, de la corona, pues, y que tiene que ver con el nombre de coronavirus. Esta es la proteína que genera la respuesta inmune, y dentro de ella hay un subdominio que es el S1 y un fragmento dentro de este dominio que es el RBD, que es el que se liga a los receptores de la enzima convertidora de angiotensina 2, para posteriormente ingresar a la célula pues, humana, ¿cierto? Entonces, eso quería mostrarlo como para tener este contexto relacionado con las vacunas. Y con relación a las vacunas tenemos en desarrollo, esto es datos que actualiza la Organización Mundial de la Salud y desde varias fuentes en todo el mundo. Y también al 23 de febrero teníamos entonces en estudio preclínico 182 estudios, 182 productos, y en fase clínica 73 estudios.
En fase 3, aquí pues ya me voy adelantando un poquito a lo que encontramos en la búsqueda de la literatura. Pues como mencionábamos, hay cuatro artículos o 4 resultados de fase 3 ya publicados. Y aquí vemos más o menos el tipo de vacuna, si es un fragmento pues del microorganismo, si es un vector viral, si es a base de DNA o de RNA, o si es un virus inactivado. Entonces, con relación a las vacunas ya aprobadas para emergencia en Estados Unidos, tenemos a la de Pfizer y a la vacuna de Moderna, y en Colombia el gobierno ya tiene preparado para conseguir estos 5 productos. Estos 5 productos ya sabemos pues que empezaron con la vacuna de Pfizer, donde ya se vacunaron algunas personas, y al parecer pues viene ya la próxima tanda, por decir así, es la de Sinovac o CoronaVac, que es la China, una de las chinas pues. Hasta ahora es importante mencionar que hay 217 millones de personas vacunadas en el mundo. O sea, es una cantidad que me parece importante, y bueno, de pronto hasta tal vez un poquito de tranquilidad, pero eso lo vamos a mirar después. Con respecto entonces al análisis crítico, primero que todo hay que empezar entonces, lo que quiero comentar aquí es que hice una búsqueda sistemática de literatura para ver lo que había publicado y más bien de alguna manera clasificar esas evidencia o esa literatura más bien esa literatura relacionada con el tema de vacunas en COVID, y con una búsqueda, me parece a mí, bastante sensible en estas fuentes. Después de toda esta búsqueda, realmente pues, puedo asegurar que ensayos fase 3 con reportes publicados en revistas pues, científicas, solamente los 4 que ya les he dicho. Y aquí los tenemos, entonces están más o menos, tal vez en orden de la aparición, el orden de publicación, de manera cronológica. Tenemos el primer estudio que fue el de Pfizer, publicado en diciembre. Tenemos el estudio de Moderna, que es pues, que salió publicado en el 4 de febrero. Y tenemos el estudio de AstraZeneca, y finalmente ahorita también a mediados de febrero aparece el estudio realizado en Moscú, Rusia. Entonces, comencemos a ver el análisis de estos estudios. Tenemos, empezando con el estudio de Pfizer, es un estudio, pues un estudio, un RCT, como ya sabemos, es un fase 3, que evalúa seguridad y eficacia de la vacuna. Esta es una vacuna tipo RNA para prevención de casos de COVID-19. Ahorita vamos a mirar más esos desenlaces. 154 centros en diferentes países del mundo, incluyendo 2 países suramericanos, Brasil y Argentina. Como dice, la vacuna es tipo de RNA y se aplica cada 21 días, y compararon con placebo con una aleatorización 1 a 1. Un seguimiento que se hizo a 7 días y al mes y a los 2 meses, y va planeado hasta hacer un seguimiento hasta 24 meses. En resumidos, los criterios de inclusión eran pacientes mayores de 12 años hasta 85 años, sin embargo, ellos solamente lograron incluir pacientes mayores de 16 años, y es una pues, de las preguntas a futuro en personas menores. Que estuvieran sanos al ingreso con comorbilidades pero compensadas, y como exclusión pues que tuvieran un antecedente de COVID por la historia, embarazo con consumo de inmunosupresores u otras condiciones, como menciono, descompensadas. El desenlace, entonces en la parte del desenlace de seguridad, pues medían lo que llaman reactogenicidad, en donde se miran efectos adversos específicos por la aplicación de la vacuna hasta 7 días luego de la aplicación de cada dosis. Eventos adversos generales y eventos adversos graves hasta 6 meses, pero para este estudio solamente hasta 14 semanas. Entonces ahí vamos viendo algún aspecto importante. Con los desenlaces de eficacia, entonces tenemos los principales, que era la evidencia de COVID-19, de casos de COVID, luego de 7 días de la aplicación de la segunda dosis, en pacientes que no tenían evidencia serológica de infección por el SARS-CoV-2. Y otro desenlace principal, que lo ponen así como segundo desenlace principal, son estos mismos pacientes con COVID, la aparición de COVID, pero con o sin evidencia serológica o virológica de infección previa por SARS-CoV-2. Y de desenlace secundario de eficacia, ellos mencionaban la eficacia pues contra COVID-19 grave. Y aquí el COVID-19 grave, ellos lo definen de acuerdo a la recomendación de la FDA, que son signos clínicos en reposo,
que indica una enfermedad severa o grave, o cualquiera de eso que es una falla respiratoria, evidencia de shock, una disfunción renal, hepática o neurológica, pues, admisión o ingreso a la UCI o muerte. Es importante porque vamos a comparar después esas definiciones de estos desenlaces, especialmente de COVID grave. Este es el diagrama de flujo para este estudio. Empezamos que se habían aleatorizado, se habían escreenado 44.820 pacientes, de estos 43.548 fueron aleatorizados. Una pequeña pérdida aquí de 99 que no fueron vacunados, pero lo importante es que 43.448 se aplicaron una primera dosis de la vacuna. Y aquí viene la primera pérdida importante, y es que de estos 43.448, 37.000, solamente 37.706 tuvieron un seguimiento de 2 meses. Entonces tenemos aquí una primera pérdida de estos aleatorizados hacia el grupo de la vacuna o del grupo de placebo. También hubo otras pérdidas importantes, de 304, dentro de los cuales también habían algunos que no tenían, pues de los cuales no teníamos un desenlace conocido. Y finalmente entonces recibieron la segunda dosis de la vacuna, y el análisis por protocolo: 18.556 pacientes en el grupo de la vacuna versus 18.530 en el grupo del placebo. Entonces aquí vemos unas pérdidas más o menos, en general casi que hasta un 15% en cada uno de los brazos. Esta es la tabla 1 del estudio de Pfizer, donde mostramos pues que bueno, como se espera, hay un buen balance de los factores identificados en los grupos. Los grupos son similares. Aquí solamente hay que mencionar pues dos cositas. Bueno, hay que mencionar que, como les decía, hay bastante porcentaje de pacientes latinos o hispanos, hasta casi 30-28%. Pero las comorbilidades llaman la atención, que ellos aquí no la muestran, pero en los suplementos mencionan que hasta un 20%, que era un 20% en cada grupo, y estaban bien balanceadas. Sin embargo, no mencionan, no discriminan qué comorbilidades y si había diferente en cada uno de los grupos, lo cual me parece pues que, o por lo menos le gustaría a uno saber si es que era diabético, si es que era hipertenso, si es que tenía una ACV previo o un EPOC, en fin. Bueno, con resultados de la eficacia, entonces tenemos para este estudio, fueron 8 casos con el desenlace principal, que era COVID, apareciendo COVID en pacientes que no tenían evidencia serológica previa o microbiológica pues previa de la infección. 8 casos en el grupo de la vacuna y 162 casos en el grupo del placebo. Tendríamos entonces una eficacia, en este caso de 95%, de 94%, con un intervalo de confianza entre 90 al 97. Es un muy buen intervalo de confianza digamos, para este caso. Y para los casos en los que también se incluían pacientes que incluso tuvieran evidencia de infección previa por un anticuerpo o por una PCR positivo, pues teníamos también 9 casos en el grupo de la vacuna y 169 casos en el grupo del placebo, con una también importante eficacia. Se encontraron 9 casos de COVID-19 grave en el placebo y 1 en la vacuna. Esto de acuerdo a la definición que les mostré, y realmente no pues, generaba, pues no tenía suficiente como poder o evidencia de diferencia pues como estadísticamente significativa. Y también ellos hicieron un análisis que aquí por cosas de tiempo no lo muestro, pero recibiendo solamente una dosis, ellos notaban una eficacia para esa vacuna de 82%, con un intervalo de confianza que también es aceptable, entre 75 y 86, y esto incluso empezaba a notar la diferencia, incluso después de los más o menos 2 semanas, entre 12 a 14 días, empezaba a notarse la diferencia entre los dos grupos. Ellos hacen análisis por subgrupo, con las limitaciones que ya sabemos de esos análisis, encontrando entonces en pacientes mayores de 65 años, que nos interesa mucho, una eficacia del 94%, con un intervalo de confianza que es un poco amplio, pero igual sigue siendo aceptable, de 66% en adelante. Y para mayores de 75 años también lo analizan, pero aquí sí ya esto no tiene, digamos, mucho, digamos, este intervalo de confianza, pues por decirlo, no es muy bueno, porque incluso es hasta negativo esta eficacia de menos 13 hasta un 100. Entonces, esto pues por tamaño de muestra probablemente.
Con respecto a la seguridad en este estudio, en general, pues es pues mostró pues como, digamos, ser segura, tener efectos locales de dolor, enrojecimiento y edema, y en los efectos sistémicos, los principales tenemos aquí, digamos, dolor de cabeza, escalofríos, dolor muscular y dolor articular y fatiga. Esos son los principales. Y se dieron principalmente en pacientes mayores de 55 años comparado con los menores, con los pacientes menores de 55 años. Hubo eventos adversos graves relacionados con el producto, 4 eventos adversos serios o graves, pues, que fueron en el grupo de la vacuna y 4, y en el grupo de placebo no hubo ninguno. Eventos adversos que no, pues graves, que no estaban relacionados con el producto de la investigación, pues sí fueron más y no hubo ninguna diferencia entre los dos grupos. Estos aquí pues mencioné, una lesión en hombro, arritmia supraventricular, linfadenitis y unas parestesia miembro inferior fueron los efectos pues graves en el grupo de la vacuna, que no, pues, no tuvo ningún impacto grande. En resumen, este estudio de Pfizer que le hago es que tiene cierto riesgo de sesgos. Se me olvidó mencionar algo y es que el cegamiento digamos, se llegaba pues a los investigadores, a los participantes, pero los patrocinadores, que también hay que mencionar que tuvieron que ver con el diseño, la ejecución, la recolección de datos, análisis, interpretación y la redacción del manuscrito, algunos, eso no está muy claro, no estaban cegados, entonces ahí hay tal vez algún componente importante en el sesgo. Pérdidas, ya las mencioné, la pérdida y el seguimiento incompleto, pero más como por lo que sabemos de estos seguimientos que están a corto plazo, de 2 meses aproximadamente. El análisis pues, de intención de tratar, de protocolo y la intención de tratar modificada, pues que también nos genera un poquito de sesgos. La magnitud y precisión de los resultados se ven pues como aceptables con esas eficacias e intervalos de confianza. Con respecto a la aplicación, bueno, nos queda la duda de si pacientes en el grupo de mayores de 70 años pues aplicaría, pues parece que no se logra demostrar, pues, parece no se logra demostrar el beneficio en este grupo o en este subgrupo. Y en las comorbilidades también, como les mencionaba, que no queda muy claro para el tipo de comorbilidad. Desenlaces relevantes, este es uno de los problemas principales que vamos a ver en todos los estudios, pero de acuerdo a mi análisis, a lo que yo veo, pues realmente la infección por COVID leve pues es importante, pero para el impacto clínico y de salud pública sería bueno mirar esos pacientes con COVID grave, pero verdaderamente grave, que vamos a ver más adelante, por ejemplo, no sé, muerte, ingreso a hospitalización, ingreso a UCI, fallas o complicaciones, en fin. Y con respecto al beneficio versus el riesgo y el costo, pues precisamente debido a lo anterior queda un poquito, pues queda una duda. Sin embargo, pues el potencial beneficio de una vacuna de estas es demasiado, o sea, es, digamos, para mí mucho mayor de lo que podría haber en riesgos y en costos, al menos en lo que se sabe hasta ahora. Entonces, digamos que le pondríamos, sale por beneficio de la duda de el potencial beneficio de la vacunación, pues le pondría eso cholito. Entonces, aquí tenemos el segundo estudio, le voy a mostrar es el estudio de Moderna. Pues sabemos que todos estos estudios son análisis preliminares. Esto es una vacuna también RNA, dentro del mismo grupo de vacunas de RNA como la anterior de Pfizer. También un estudio ciego RCT, pues aleatorizado, controlado, con placebo, con 99 sitios. Esto es un estudio pues estadounidense, 99 sitios en Estados Unidos, y estratificaron la aleatorización por estas edades, mayores de 65, menores de 65 y menor de 65 con alto riesgo de complicaciones por COVID. En este caso, la vacuna aplica cada 28 días. Se incluyeron, pues, en resumen, pacientes mayores de 18 años con comorbilidades estables y en criterios de exclusión, pues tener historia de COVID previamente, pues, inmunosuprimidos, uso de inmunosupresores, inmunoglobulinas o derivados, pues, de plasma. Y como desenlace principal, entonces, tenemos la prevención de la recurrencia de COVID-19 luego de 14 días de la segunda dosis en pacientes sin evidencia de infección previa. Lo midieron pues por una diferencia en el HR, la reducción pues como relativa en esta medida,
Y aquí importante mencionar que la definición de COVID también es un problema con los estudios, que algunos lo definen de una manera y otros de otra. Por ejemplo, este estudio es un poquito más estricto, donde dicen la definición de COVID debe tener al menos un síntoma respiratorio o dos síntomas sistémicos, más la confirmación por la prueba de PCR, y es diferente a la que hayamos en el de Pfizer, que se basa más en la recomendación de la FDA, pues, y del CDC, donde es un poco menos estricto y acepta cualquier síntoma más la prueba de PCR. Acá en los desenlaces secundarios, pues incluso más importante todavía cómo definen el COVID grave, esto lo vamos a ver también, es una de las grandes conclusiones que vamos a sacar, por lo menos la que yo saco de acá de estos estudios, de estos análisis, y también cómo los casos de COVID basados en esta definición de la FDA. Eh, y de desenlaces también secundarios mencionaban la eficacia con una sola dosis, que esto, pues realmente todos los estudios lo hacen y han concluido pues que alguna inmunidad da o la aplicación de una sola dosis. Con la seguridad, pues eventos adversos leves o moderados hasta un mes, y eventos adversos, pues hasta un mes de seguimiento, y eventos adversos graves hasta 24 meses de seguimiento, que sabemos pues que está el estudio en curso. Aquí de una vez le menciono que la definición de COVID grave para el estudio de Moderna, ellos decían que tuviera un caso de COVID con al menos alguna de estas: taquipnea de 30, frecuencia respiratoria, taquicardia 120, saturación menor de 93%, que es la que me preocupa más, y ya el resto pues indican una PAFI menos de 300, falla respiratoria, síndrome de dificultad respiratoria del adulto, falla hepática, neurológica, UCI o muerte. Vamos a analizar eso después. Entonces, en este estudio de 15.200 que ingresaron aleatorizados al grupo de la vacuna, 15.181 recibieron al menos una dosis, y aquí también vemos unas pérdidas de 631 en este caso, más, bueno, aquí otros poquitos de 29, en total eran pérdidas de 1.076 pacientes, incluyendo los que se habían perdido porque no cumplieron algunos, bueno, no cumplían bien con el protocolo, y unas pérdidas de seguimiento porque tenían SARS-CoV-2 positivo al ingreso o porque no tenían datos. Entonces, en total fueron 1.076 de participantes perdidos, y al final 14.134 fueron incluidos en el análisis por protocolo en este brazo pues, de la vacuna, y lo mismo sucedía para el grupo de placebo. Más o menos unas 1.113 pérdidas, y eso da más o menos hasta 4 o 5% de la población, de los participantes. En el estudio Moderna, entonces, esto para mostrar la tabla 1, son grupos muy, muy similares, como se espera. Entonces, me llamó la atención un poquito esto acá, que en el grupo de la vacuna habían más datos perdidos, más o menos 50 pacientes comparado con el de placebo. Obviamente esto no es estadísticamente significativo, pero teniendo en cuenta estos desenlaces que son tan pues, estos eventos de desenlace que son tan poquitos, pues de pronto lo quería mencionar. Y también se incluyeron 20% de latinos o hispanos. Este es el estudio, esta es la gráfica donde se muestra la eficacia de la vacuna entonces de Moderna, donde después de la primera dosis, de la segunda dosis en este caso, a los 14 días empieza el análisis, que es en el desenlace pues, de eficacia, en el desenlace primario, y empieza a verse como la separación de la incidencia en el grupo del placebo, donde va aumentando comparado con el de la vacuna, ¿cierto? Desde el día pues, del análisis, en este caso, desenlace pues, como primario. Entonces ellos calcularon un 94% de la eficacia con este intervalo de confianza del 90 más o menos, 89 hasta el 96, y es una buena eficacia, de acuerdo a esto, con una mediana de seguimiento de 63 días, entre 0 a 96 días. Y aquí es importante mencionar que como ellos medían el HR, depende pues obviamente del momento, en el tiempo en que se mide, entonces por lo tanto pues esto hay que tenerlo en cuenta
para interpretación de esta eficacia, que es exactamente a 2 meses, pues aproximadamente. También lo mismo que con el otro, hice un análisis de el efecto, pues no, la eficacia de la vacuna desde la primera dosis. Entonces vemos que de la primera dosis, más o menos a los 15 días, 2 semanas después, empieza a verse la separación de las incidencias, de la tasa de incidencia comparado con la de la vacuna. Y también con una eficacia pues aceptable, muy buena. Esto por análisis por su grupo, va a ir avanzando tal vez un poco más rápido, porque no sé cómo estaré acá de tiempo. Sí, Juan Marcos, acelere un poquitico. Listo, muchas gracias. Pues voy a acelerar entonces aquí. El análisis algunas minucias, digámoslo así, particularidades. Okay. Listo, bro. Aquí simplemente pues mencionar que también para mayores de 65 años, aunque el intervalo de confianza pues va entre 60 y 95% de eficacia. Bueno, eso sí me parece importante mencionarlo. Ellos mencionan que para la eficacia de COVID grave tenían un 100% de eficacia, y porque tenían 30 casos de COVID grave en el grupo de placebo versus 0% en el grupo de la vacuna. Y lo que quiero aquí llamar la atención es que el COVID grave, como lo mostré que se definía en cualquiera de estos criterios, pues estos desenlaces compuestos son delicados. Por ejemplo, en el caso de ellos, de esos 30 pacientes, 28 se debía a una saturación menor del 93%, pero miren que, por ejemplo, solamente 2 pacientes estaban en la UCI, solamente 9 pacientes fueron hospitalizados. Entonces, aquí hay que mirar qué impacto de verdad tiene este supuesto COVID grave, cómo es la relevancia clínica de esto. Esto con respecto a la seguridad, voy a mencionar que especialmente la vacuna de Moderna identificó efectos secundarios, sobre todo los sistémicos, que preocupaban un poquito, de grado 2 después de la segunda dosis. Entonces aumenta mucho más, no tanto en la primera, sino en la segunda dosis, y es importante para tenerlo en cuenta, pues de pronto en el momento, pues digamos, de aplicarla. Las principales son cefalea, mialgias, artralgias. Con esos porcentajes, pues realmente en la segunda dosis fue donde hubo más diferencia entre el placebo y la vacuna. En resumen, tenemos lo mismo, un poco de sesgos por las pérdidas principalmente, el análisis por protocolo. Pues los pacientes realmente eran similares con los que nosotros tratamos, aunque lo mismo, los subgrupos hay que mirar más si realmente podemos aplicarle a ellos, y lo mismo las definiciones de COVID grave para esos desenlaces que son relevantes, pues todavía no podemos sacar conclusiones en estos desenlaces. Este es el estudio de AstraZeneca, que fue en colaboración con la Universidad de Oxford. Este es el estudio que es más complicado porque, pues por lo menos me parece más complicado de analizar. Realmente son una combinación de estudios, es un análisis interino de diferentes estudios. Fueron 2 estudios en el Reino Unido, un estudio en Brasil y un estudio en Sudáfrica, pero realmente de fase 3 tenemos estos 2, este es 2-3 y este de Brasil es el de fase 3. Entonces es una combinación, y resulta que para la desenlace de eficacia solamente tomaban el de Reino Unido y el de Brasil, y para seguridad sí se tomaban los 4 estudios. El problema, obviamente, de combinar y de analizar todos estos datos de manera combinada es los protocolos y las definiciones de las variables, y digamos, es difícil, pues son diferentes. El cegamiento tampoco fue adecuado, digamos que solamente había cegamiento para los participantes en la mayoría de estos estudios, y ellos aquí lo único también diferente es que, comparado con los otros estudios, es que comparaban el control, el grupo control era una vacuna contra el meningococo en 3 de estos 4 estudios. Y lo otro es que también había en uno de los estudios del Reino Unido la dosis de la vacuna, que son 2 dosis, en uno aplicaba una dosis baja de la vacuna inicial versus otro en donde se aplicaba también desde el inicio la dosis estándar. Entonces eso dio unos resultados diferentes. Aquí voy a pasar rápido para mostrar que después de la combinación de todos los estudios y de los que se aleatorizaron, tenemos unas pérdidas muy grandes. De 12.021 pacientes que se hayan incluido para análisis de seguridad, 6.214 en el grupo de la vacuna, fueron perdidos, pues, o no se incluyeron dentro del análisis, pues ya por el protocolo, que fueron realmente 5.800, y de estos muchos datos estaban perdidos, pues, o por lo menos de pérdidas de seguimiento. Entonces
Esto es un grave, digamos, limitación de este estudio, especialmente en lo relacionado con la seguridad, lo mismo que en el grupo del control, que recordemos que la mayoría era por una vacuna de meningococo. Aquí tenemos la eficacia, perdón, esto aquí para mostrar la comparación de los grupos. Tenemos las comorbilidades, eran muy balanceadas, la raza, y aquí lo importante mencionar es que en estos estudios, en estos tres por lo menos, son todos, la gran mayoría eran de pacientes menores de 55 años. Miren, por ejemplo, en el de Brasil, que era el de fase 3, principal para la eficacia, hasta el 90% eran pacientes menores de hasta 55 años, solamente el 10% entre 56 y 69 años, y solamente un 0.5% más de 70 años, según nosotros. Entonces, eso es una limitación importante con respecto a las poblaciones de estudio para este caso de AstraZeneca y de Oxford. Y este sí es el de la eficacia. Aquí fue interesante que en el Reino Unido encontraron entonces una eficacia bueno, en general, en global, encuentra una eficacia del 70%, combinando todo, pues estos dos, perdón, del Reino Unido y de Brasil. Pero en el Reino Unido había un estudio que incluía baja dosis en la dosis inicial con dosis estándar en la segunda dosis, y al parecer eso mostró más, digamos, eficacia, con un intervalo de confianza entre el 67 y el 97 comparado con el de 60% en el grupo, en el estudio que incluía dosis estándares en la primera y en la segunda dosis. Entonces, una cosa llamativa, y de hecho ellos continúan o están en otros estudios para ver si una dosis baja y una sola dosis puede ser suficiente para la inmunidad. En resumen, este estudio de Oxford y de AstraZeneca tiene pues estos digamos, limitaciones de bastante difícil de analizar. Son múltiples estudios, muchos sesgos en el diseño, muchas pérdidas, como la mostré. Y también, pues, en el caso de los eventos adversos graves, encontramos, en general, pues, no había como mucha diferencia significativa. Aquí también hay otro problema, es que no muestran los eventos adversos como en general de reactogenicidad, y que me parece importante. Y en el grupo, y en el caso de los eventos adversos graves, sí se describieron 2 casos de mielitis en el grupo de la vacuna, y uno de ellos lo relacionaron con el producto. Entonces tenemos ahí pues una mielitis transversa como evento adverso grave de 12.000 pacientes a los que se le puso en los que se analizaron de la vacuna, del Chavos. Este es el último estudio, que es el estudio ruso. Voy a pasar entonces más rápidamente. Tenemos en este estudio 25 centros en Moscú, aleatorizados de 3 a 1, estratificados por edad. Este me parece a mí en general un estudio como bien diseñado, tiene también unos puntos me parece importantes para la limitación, pero en general me parece como un poco bien diseñado. Aquí, bueno, estos son estudios de preliminares de eficacia de evento adverso, y también midieron inmunogenicidad, y la mediana de seguimiento fue a 48 días. También un estudio con un análisis por protocolo, y con también análisis de intención de tratar modificado. Aquí rápidamente mostrar que también hubo importantes pérdidas de los pacientes de los participantes incluidos para la vacuna 16.427, 1.463 no recibieron la segunda dosis, y de los que recibieron la segunda dosis, 5.706 no se les ha, digamos, verificado la información en los formularios de reporte. Por lo tanto hay unas grandes pérdidas también, que llegan hasta el 38% más o menos en cada uno de los grupos del estudio. Acá los factores también lo mismo, son muy balanceados. Aquí mencionar entonces que no se incluyen pues latinos, hispanos, porque todos eran en Moscú, no había una representación de nuestra población. Aquí también, bueno, mayores de 70 años hasta 1.9% versus 1.5% en el grupo del placebo, o sea que también es muy poquita la representación de esta población. Y las comorbilidades, como pasaba con el de Pfizer, pues las incluyen, las juntan todas y no las discriminan
a pesar de buscar pues en los suplementos del estudio y en el protocolo, no discriminan estas comorbilidades en cada uno de los grupos. Estos son los resultados. La eficacia en general fue de 91%, con un buen intervalo de confianza. Aquí pues lo analizamos por subgrupos. Aquí también el problema de que incluyeron el análisis secundario de un COVID grave o moderado, incluso aquí es peor porque combinan moderado y grave, y dicen que tienen hasta un 100% con una buena intervalo de confianza de 94 hasta 100, porque se presentaron 20 casos en el grupo de placebo versus ningún caso en el grupo de la vacuna, pero vamos a ver que también esta definición de COVID grave y moderado, pues no, este desenlace compuesto, lo muestro de una vez, pues puede incluir incluso hasta pacientes que tienen 38.5 grados de temperatura, en fin. Esto para mostrar que también desde el inicio de la primera dosis empieza a haber un efecto, más o menos a los entre 15 y 18 días empieza a separarse como las tasas de las incidencias de los casos, aquí mostrado pues por Kaplan-Meier, y también midieron la inmunogenicidad, que fue bastante consistente, bastante contundente, en que era mucho más en el grupo de la vacuna, hasta el 98% de la tasa pues como de cambio, y versus un 15% en el grupo de placebo, lo mismo para anticuerpos neutralizantes, y para la inmunidad celular también hubo bastante diferencias. Con respecto a la seguridad, aquí tampoco nos dan como unos resultados de los eventos adversos en general, pues de reactogenicidad. En general, para los eventos adversos, 94% fueron de grado 1, 5.6% de grado 2 y 0.3% de grado 3, teniendo en cuenta las grandes pérdidas que nos impiden sacar unas conclusiones pues como importantes. Estos eventos adversos graves tampoco fueron relacionados con el producto de investigación, no hubo tampoco mucha diferencia, y las muertes lo mismo, pues no hubo diferencias significativas y tampoco estaban relacionadas con los productos, con el producto de investigación. Aquí lo mismo, un poco de sesgos por las pérdidas, sobre todo en la parte de seguridad. Los subgrupos nos quedan la duda, y de la definición pues de los desenlaces de COVID grave, pues también eso no tiene mucha relevancia pues como lo hicieron ellos. Esto para mostrarles la vacuna de Janssen, que esta vacuna realmente tiene estudio fase 1, fase 2, y de fase 3 no están publicados como lo mostraba al principio, pero ya hay unos análisis preliminares que fueron, digamos, publicados en la página web de la compañía, y también en la página web del Instituto Nacional de Salud de Estados Unidos. En este estudio están participando centros incluso de Colombia y otros de Latinoamérica, y están mencionando una eficacia, hasta el 72% de esta vacuna. Tenemos la de Coronavac, que tampoco tiene estudio fase 3 público, o reportes o resultados del estudio fase 3, está pues en ejecución, y pues lo que tenemos hasta ahora son estudios fase 1 2, que dicen que es aparentemente segura. Entonces esperemos los resultados. Con esta es importante mencionar que ya se menciona que tiene resultados como un poco confusos. Algunos han mencionado que hasta 50% de la eficacia, pero después mencionan que 70%, entonces hay que esperar pues realmente informes como oficiales. Esto era para resumirles lo de las vacunas, incluyendo pues el tipo de la vacuna, la fase y la eficacia, que es medida por una reducción de un riesgo relativo, el seguimiento la mediana en los días de seguimiento. Aquí también le puse los eventos adversos graves que se mencionaban, y también incluso mencioné el NNT, que también se lo calculé, el número necesario de dañar también, las pérdidas en general, que son importantes y que son un factor común a estos estudios, y sobre todo pues más teniendo en cuenta que son análisis interinos. Las dosis que se requieren en el caso de la de Janssen es una sola dosis, eso es una cosa buena, además de la parte logística, por ejemplo, de la de Pfizer, de lo que requiere de congelación, y bueno, y los costos. Esto ya pues no hay tiempo de analizarlo mucho. Perspectivas que quería mencionar. Entonces, sabemos que las limitaciones principales, estos son análisis interinos, muchos datos faltantes o pérdidas en los estudios, los análisis de subgrupo hay que cogerlos con cuidado también, pero nada, pues por las limitaciones que vemos, pues que sabemos de estos análisis en los ensayos clínicos, pero también por las limitaciones que vemos en digamos, en los reportes que nos están dando.
y pues la aplicación debido pues a las limitaciones que ya hemos hablado. Nos quedan las preguntas de cuánto es la duración de la protección que se están mencionando, pues de eventos adversos que son poco frecuentes, que sabemos que los ensayos clínicos no son los mejores para definir esto, que se requieren estudios de mucho más largo plazo, más largo seguimiento. Los desenlaces de mayor impacto, que fue un factor que también mencioné a lo largo de la presentación, las dosis e intervalos, pues no sabemos, digamos, si por ejemplo con una dosis puede ser suficiente, cuál es el intervalo óptimo, incluso qué va a pasar con si de pronto, de acuerdo a las nuevas cepas o simplemente por el comportamiento pues, del virus o de la vacuna hay que repetirle cada año, en fin, algo parecido a lo que se hace con la influenza. En el mundo real ya se han aplicado, como les decía, muchas dosis de diferentes vacunas y aquí viene la importancia de esto, analizarlo en estudios de vigilancia epidemiológica pues, de grandes, digamos, poblaciones, ver ya entonces cómo tiene un impacto en el costo de efectividad y ya se empieza a hablar sobre pues, la posibilidad de, o digamos, lo adecuado que es usar el placebo si se supone que las vacunas todas están mostrando con pues, tanta eficacia, o si de pronto un diseño de un ensayo cruzado podría ser una opción también. Yo pues con respecto a esto me quedo más en el segundo, porque me parece que ya, o sea que todavía hay que esperar más para definir pues que el placebo, que las vacunas son completamente seguras y completamente eficaces. Conclusión, la carrera apenas comienza, es mejor ir como con calma, se requiere por supuesto más investigación, la seguridad parece, digamos, buena o es yo concluiría que es adecuada, que se puede decir que son seguras a 3 meses de seguimiento más o menos, y la eficacia también parece buena, pero entonces hay que preguntarse la eficacia es para qué, y es para prevención de COVID leve eh, hasta 2 o 3 meses y habría que preguntarse cuál es el impacto de eso. No sé si me pasé mucho de tiempo, muchas gracias por su atención y entonces estamos atentos a las preguntas o ya la idea de la discusión pues en el contexto colombiano y con los expertos del tema. No, está muy bien, Juan Marcos. Excelente revisión. Como hay presencia en la charla de personas que no conocen mucho la terminología, ¿usted quisiera volver a poner la diapositiva del resumen y rápidamente explicarnos qué significan esos NNT y NNH? En términos prácticos, pues teniendo en cuenta también pues que siendo estos análisis interinos hay que tomarlos aunque se pueden calcular, hay que tomarlos con precaución. Sí, NNT y NND que ha puesto usted allí. Sí, claro, entonces aquí también sí, eso es importante. El NNT es una medida como para ver la magnitud del efecto del producto de investigación. Este NT, que es claro que realmente lo que se traduce es número necesario a tratar, eh, se define como la cantidad de pacientes que necesito, en este caso, aplicarle una vacuna para prevenir un caso de COVID, que fueron los desenlaces principales de estos estudios. Este NNT sale de otra medida que es la reducción del riesgo absoluto, que se saca también pues, dependiendo de los riesgos de cada uno de los grupos. Entonces, significa eso, ¿cuál es la cantidad de pacientes que yo necesitaría tratar para prevenir un COVID-19, un caso, o la aparición de un caso de COVID-19? Vemos acá pues, que son similares, lo que pasa es que pues, ya habrá que discutir, según mi opinión, yo lo puse, pero realmente esto para, digamos, análisis en situaciones como de salud pública, yo no sé si aplicaría mucho porque yo lo veo más como aplicación en la medicina clínica en la que nosotros tenemos que tomar decisiones con un paciente en particular y todo lo vamos enfocando hacia el interés de ese caso en particular o de esa persona en particular. Con el número necesario de dañar, lo mismo. Aquí le puse el interrogante a AstraZeneca porque ellos no dan los datos ellos sí dan datos, pero de eventos adversos graves y realmente ahí no fue pues no ha aplicado mucho, no había como mucha
diferencia entre los riesgos, entonces el número necesario de dañar en el caso pues se aumentaría mucho pues, en beneficio de la vacuna, pero realmente eran eventos adversos graves relacionados o no relacionados con la vacuna. El número necesario de dañar entonces se traduce como en la cantidad de pacientes que necesito aplicar las vacunas para producirle un efecto secundario o un evento adverso, por llamarlo correctamente, un evento adverso que sea del que yo le estoy midiendo. Yo aquí, como les digo, medí eventos adversos de lo que son los reactogenicidad en estos dos primeros estudios, pero en los últimos dos, bueno, aquí también en el de la vacuna de, de la rusa, pues no, también tenemos una cifra, pero acá no lo tenemos, pero entonces de acuerdo a lo que yo le puedo sacar un número necesario a dañar, por ejemplo, para eventos adversos graves, y ya aquí me daría, porque en general los eventos adversos graves, en general las vacunas no fueron un problema, porque no había una diferencia significativamente estadística entre los grupos, y entonces le daría un número necesario a dañar muy grande, es decir, a favor de las vacunas. Eso es en general. No sé si alguna otra. Sí, Juan Marcos, hay una pregunta de GES allí. Entonces pregunta el profesor Alfredo Hernández que si se puede decir que la vacuna de AstraZeneca tiene una eficacia aproximadamente del 70%. Lo digo porque se promedian el resultado de dos ensayos clínicos con dosis diferentes. Sí, sí, aquí. Alfredo, ¿quieres hacer la pregunta en vivo? Sí, ok, profe, gracias. No, doctor, muchas gracias por la presentación. A mí me llama la atención que todos los gobiernos, los países, inclusive el artículo original, habla de una eficacia promedio del 70% y promedian el resultado de dosis estándar, dos aplicaciones que fue, ¿cierto?, del 60% y el de dosis baja y después una dosis estándar que fue aproximadamente más del 80% y entonces dicen deliberadamente que entonces en promedio el resultado de la eficacia de la vacuna es del 70% y así está publicado. Esa es una y con respecto a ellos mismos, yo no sé si usted se sabe si esa de dosis baja que hubo al principio, yo lo que entiendo es que fue una desviación, que fue un error que ellos tuvieron y no fue algo premeditado. Cierro micrófono. Sí, efectivamente, los dos comentarios, usted tiene razón, doctor. En el último, eso fue un error, una desviación, y luego, posteriormente, continuar el análisis de esa manera, eso fue, realmente no se explica muy bien, pero sí fue una desviación, pues como no fue diseñado de esa manera. Y después, por ese error, se empezaron a hacer esos análisis y curiosamente se dieron cuenta de que posiblemente se podría hacer de mayor eficacia. Y precisamente relacionado con la primera pregunta, claro, es verdad, es que ellos juntan, y por eso yo le puse un asterisco, realmente esto, pues esto es muy dudoso, porque combinaron los dos para sacar esta eficacia, combinaron los dos estudios, el del Reino Unido con el de Brasil, pero realmente este número hay que tomarlo con mucho cuidado, esa comparación entre esos dos estudios, esos datos agrupados ahí es difícil, y como les decía, eh, algunos daban un poco menos y hasta 60%, y el grupo de los que tenía esa dosis inicial baja resultó tener una eficacia del 90%. Entonces esto, realmente el estudio de AstraZeneca es el que yo le veo, pues, por lo menos para uno sacar conclusiones con una buena evidencia, es el que veo más complicado sí, de sacar conclusiones y hacer recomendaciones. Profesor Sigifredo. Muchas gracias, Juan. Una presentación muy didáctica. 3 preguntitas sencillas con respuesta complicada. Dado los resultados, ¿se podría recomendar como medida de salud pública una sola dosis? Eso ya se ha planteado en algunas discusiones. Segundo, se viene insistiendo en los medios de comunicación en el sentido de que no importa la eficacia porque todas las vacunas protegen 100% de las complicaciones graves y de la mortalidad. Usted mencionó poco de la mortalidad, pero eso lo escuchamos todos los días en los programas consabidos. Y tercero, veo que fueron excluidos de todos los estudios los inmunosuprimidos y se recomienda también en los medios, y lo escuchaba el ministro, que los inmunosuprimidos también se pueden vacunar previo a valoración por el médico tratante.
Esas tres cositas, muchas gracias. Sí, bueno, probablemente le voy a ir respondiendo entonces. Una sola dosis, bueno, pues yo no soy experto en vacunas, pero de acuerdo a lo que veo como medida de salud pública, pues en mi ignorancia yo no descartaría esa opción. Es que yo veo que realmente, incluso la mayoría de pues, de los patrocinadores y de los grupos están ya diseñando y ejecutando estudios para una sola dosis. Entonces yo no lo descartaría como una medida de salud pública, digamos, teniendo en cuenta pues el gran beneficio que podría tener eso y viendo que de las primeras 2 semanas de la primera dosis empieza a haber un cambio, pues un cambio en la incidencia de esos casos de COVID. Entonces yo lo dejaría ahí como que una posibilidad, parecería que sí. Bueno, y la otra pregunta de lo que son los desenlaces de mortalidad, y esa es una cosa que precisamente yo critiqué bastante, pues critico mucho, y ya después ustedes me dirán su opinión, pero ninguno de los estudios uno puede concluir que logra prevenir o disminuir la mortalidad, ni siquiera los casos de COVID que requieren hospitalización o que requieren cuidado intensivo o que tienen complicaciones o que tienen alguna otra, digamos, desenlace de este tipo y de mortalidad tampoco. O sea, no hay datos suficientes para sacar esas conclusiones, a pesar de que en el estudio de Moderna, en el estudio de AstraZeneca no lo tanto, pero en el de Moderna y en el de la Sputnik, de la rusa, ellos mencionan eso, mencionan que tienen una prevención del 100% para COVID grave, que dentro de la definición de COVID grave incluyen pues también muerte, pero no, vemos que realmente esos desenlaces como los definieron, y que ojalá hubiera pues también más tiempo para hablar de eso, pero como los definieron y que son desenlaces compuestos, no nos permite, como lo mostré, sacar esas conclusiones de qué sirven, a pesar de que ellos lo mencionan en sus conclusiones. Y con respecto a los inmunosuprimidos, tiene razón que no, lo que sucede es que ahí de pronto yo no me hice entender bien. Sí se incluían pacientes inmunosuprimidos, por ejemplo, pacientes con VIH y tal vez algunos, no recuerdo en este momento, pacientes con otras, digamos, condiciones de inmunosupresión. Lo que sí es que tenían que estar controlados, y en este momento no recuerdo bien los criterios para decir, por ejemplo, pacientes con VIH que estuvieran estables o que estuvieran con una carga viral indetectable, creo, no recuerdo muy bien, y con ciertos otros criterios, pero sí se incluían. Lo que pasa es que los análisis para estos casos, participantes inmunosuprimidos, no se incluyeron la mayoría de estos estudios, o sea, todavía están apenas recogiendo datos, pero sí se incluyeron algunos digamos, participantes con historia de inmunosupresión, pero que estuvieran estables, especialmente pacientes con VIH. Ahí de pronto faltó aclarar eso. Muy bien, le hacen una precisión, no sé qué tan precisa sea. Déjele que la vacuna de Janssen, la plataforma es vector viral, que no es virus inactivado. Le hacen esa observación en esta diapositiva. Preguntan en el chat de YouTube, hacen dos preguntas que el profesor Fabián ya la respondió, pero me gustaría que también quedara acá. ¿Qué tanto se puede ver afectada la inmunidad de rebaño por mutaciones e implicaciones relacionadas con la logística y la vacunación masiva? Y la otra es, la vacuna Sinovac produce inmunidad humoral, pero no inmunidad celular. Eso tiene consecuencias en la efectividad y en la eficacia. Ok. Bueno, realmente sí, con la primera pregunta me quedo cortico. Me pregunta que si la inmunidad de rebaño se puede ver pues, impactada por la aplicación, por la vacunación. No tengo muchos criterios para responder esa pregunta. Como les digo, no soy experto pues, en el tema de vacunas, y yo pensaría, pues, dentro de lo que revisé, pues, o sea, que podría tener una buena, digamos, impacto en ese sentido. De pronto no creo, o sea, creo que tendríamos, teniendo en cuenta pues que lo de la inmunidad de rebaño es un concepto, digamos,
también difícil de definir, pero creo que podría incluso favorecer, pero en pues, el hecho de la vacunación masiva podría hasta de pronto favorecer esa inmunidad de rebaño, pero ahí sí no quiero pues hablar más pues, o ahondar más en la respuesta que no tendría como suficiente criterio para responderla. Y con respecto a la otra pregunta era que si la vacuna, perdón, que la vacuna de Coronavac, que La de Sinovac produce inmunidad humoral, pero no celular, que si eso tiene alguna consecuencia en la evaluación de la eficacia. bueno, sí, también lo mismo, no soy inmunólogo, pero realmente, de acuerdo a lo que también leí como en el contexto y lo que es el caso de la inmunidad pues en la enfermedad de COVID, en teoría podría hacerlo, porque lo que se sugiere ahora es que realmente todas las complicaciones, todos los efectos y las complicaciones por la infección del virus o por la enfermedad se deben a la respuesta, principalmente la respuesta inmune, la cual incluye las dos, inmunidad humoral e inmunidad celular. Digamos que sí, en teoría uno podría ver que eso podría estar como podría alterar o afectar ese, digamos, eficacia de la vacuna para la prevención de los casos y sobre todo para digamos, los casos graves o las complicaciones de la enfermedad. Bueno, y hay otra pregunta que hace Rafael Betancourt y yo la complementaría. Él pregunta, ¿no sería poco ético iniciar una vacunación masiva sin tener evidencia sobre efectos adversos a largo plazo? Y yo le ampliaría, sin conocer cuál es la eficacia también a largo plazo. Yo veo que estamos hablando de estos informes, el que tiene una mediana, es de 60, 90 días tal vez. ¿Usted qué opina de eso? Yo estoy de acuerdo, o sea, yo estoy de acuerdo en que todavía sí es verdad que pues, es delicado recomendar de que se empiece una vacunación masiva con los datos que tenemos, estoy de acuerdo con eso. La tendencia es a que hay como una eficacia pues aceptable, muy buena, en la mayoría de ellas, por lo menos por la infección de COVID grave. Tampoco sabemos qué pasa con lo que es, perdón, la transmisión de la enfermedad. Pero estoy de acuerdo en que todavía esperaríamos un poquito más de tiempo para ver la eficacia, sobre todo la duración de la inmunidad y los eventos adversos que pueden aparecer en los próximos meses. Yo creo que sí estamos como muy arrancando, empezando apenas, entonces yo creería que es mejor esperar, estaría de acuerdo. Lo que pasa es que también en algunas poblaciones, sobre todo, el problema es pues, demasiada carga por la enfermedad en algunas poblaciones, entonces está esa otra mirada de que, bueno, que hay que tomar acciones de una vez, de que también hay buen sustento de pensar de que eso puede funcionar, pero si fuéramos a ser como rigurosos, estaría de acuerdo en que es bueno ir más bien, como lo dije al final, como despacio, esperar un poquito más. El Plan Nacional de Vacunación reporta al día de ayer, luego de 7 días de iniciación de la vacunación en el país, 7, 8 días, 50.524 dosis aplicadas en estos 7 días. Es decir, estamos hablando de algo así como 7.000 dosis por día. Hagan la cuenta de cuánto, a ese ritmo, en cuánto tiempo tendríamos vacunados 35 millones de colombianos, que son los que se estiman harían inmunidad de rebaño vacunal. Doctora Viviana Vélez. Muchas gracias, profe. Yo quería pues hacer como unas consideraciones sobre algunas de las preguntas que se hicieron arriba. Primero pues como la parte de la vacuna de Coronavac. No es que esa vacuna no produzca inmunidad celular, es que esos resultados aún no se han publicado. Ellos en el artículo que vimos acá colocan que solo iban a valorar la inmunidad humoral y entre las limitaciones está que no está la inmunidad celular y que piensan publicar los resultados luego, pues quién sabe cuándo.
Bueno, lo segundo es que en la parte de las mutaciones y la parte de las implicaciones de las variantes, ya la semana pasada, pues inclusive Pfizer y Moderna publicaron en sus páginas, pero también salieron unos reportes en New England Journal sobre la vacuna de Pfizer. Sobre todo miraron el efecto como in vitro en las variantes, en la de Inglaterra, en la variante sudafricana, en la variante de Brasil, y definitivamente la vacuna de Pfizer parece que en in vitro disminuye hasta en 2/3 la parte pues como de la producción in vitro de anticuerpos, que eso aún pues está por verse cuál es el impacto en la efectividad, pero esa vacuna tiene esa disminución. Es menos para la variante británica, pero sí es mayor para la sudafricana y la de Brasil. Y la parte de la vacuna de Moderna parece que no tiene mucha disminución en esta parte de la producción de anticuerpos sobre la vacuna británica, pero sí sobre la vacuna de Sudáfrica, y la vacuna todavía no han mirado como esa cepa de Brasil, no la vi pues en lo último que me metí pues como a revisar. Y AstraZeneca también encontró que había una disminución en la respuesta a la vacuna a la variante de Sudáfrica, que era bastante importante. Entonces ellos están intentando mirar, ellos en este momento están haciendo dos cosas, están mirando, porque parece que la inmunidad de la vacuna mejora con un mayor tiempo, tirando a 56 días, pues como la segunda dosis, y la segunda es si de pronto con una tercera dosis se puede mejorar la inmunidad a alguna de las variantes. Ellos han publicado algo pues sobre cómo eso que están haciendo, pero todavía pues los resultados no son muy claros. Hace poco apareció una nueva cepa en Estados Unidos, que fue una mutación de dos cepas que nos había contado el profesor Oscar en la reunión pasada, y esa variante los tiene pues como un poco preocupados. De todas formas, Pfizer, como las vacunas de RNA, tienen la desventaja de que las mutaciones las pueden afectar más, pero también al mismo tiempo pueden producirse más rápido. Entonces ellos están ahora trabajando también en la producción pues de vacunas contra las variantes en el caso de que pues la eficacia no sea pues como la adecuada. No, pues eso era como lo que quería como complementar un poquito de lo que habían hablado. Gracias. Profesor Fabián Jaimes. Gracias, hermano. Bueno, sobre esto último que mencionaba Viviana, realmente tenemos que ser muy cuidadosos en entender el efecto de las vacunas. Es decir, realmente no es posible saber con los resultados de estudios in vitro la utilidad que van a tener estas vacunas en protección contra las nuevas cepas. Eso es muy difícil documentarlo con base solamente en estudios de laboratorio. De hecho, parte de la preocupación con la vacuna de AstraZeneca y con la heterogeneidad que mencionó Alfredo es precisamente que ahí parecen estar viéndose ya la variedad de cepas circulantes entre la diferencia de cepas circulantes entre Reino Unido y Brasil. Entonces, digamos que en este momento es todavía muy complejo saber realmente qué eficacia vamos a tener con estas vacunas actuales, en sus modelos actuales, con respecto a las cepas circulantes. Yo quería como resaltar dos cosas grandes. Muy bien, Juan hizo una síntesis muy buena de lo que sabemos, basados en los experimentos clínicos actuales, en esos 4 RCTs que nos mostró Juan Marcos. Y es algo que había dicho ya Alfredo. La vacuna que genera más intranquilidad es la vacuna de AstraZeneca. Y genera más intranquilidad por 2 razones grandes. Una, la heterogeneidad de las poblaciones de los RCTs que se están pegando ahí, que también ya había mencionado Juan. Realmente son 4 RCTs los que se están pegando, pero los 4 RCTs tienen diferencias en criterios de inclusión, en el perfil de la población, en la edad, en muchas cosas. De esos 4 estudios, en la investigación que nos presentó Juan, ellos únicamente pegaron 2 de las RCTs, 2 de las subpoblaciones, una de las 2 del Reino Unido y la de Brasil. Entonces, hay diferencias poblacionales y hay diferencias en la intervención, porque también lo mencionó muy bien Juan.
ni tienen el mismo control. En algunos el control es placebo y en los otros es vacuna de meningo, aunque eso podría no tener implicaciones clínicas importantes, pero más importante que eso, las dosis sí son diferentes. Hay bajas dosis o media dosis versus dosis estándar, y en el grupo de Brasil sí están las 2 dosis estándar, aparentemente por problemas técnicos y no previamente planeados en el protocolo. Entonces, AstraZeneca es la vacuna que a mí personalmente me genera más intranquilidad porque no estamos seguros de la eficacia que nos está mostrando en ese RCT. Y común a la vacuna de AstraZeneca y común a la vacuna de la Federación Rusa, el reporte de eventos adversos no es muy completo. De hecho, no se hace un seguimiento formal en toda la población con respecto a seguridad, sino en parte de ella. Ni hay efectos adversos reportados de manera completa, ni está muy bien representada la población de adultos mayores. Tanto en el estudio de la vacuna de Gamaleya como en el estudio de AstraZeneca, la población de mayores de 60 a 65 yo creo que es alrededor del 15%. Entonces ahí no tenemos mucha tranquilidad en qué realmente es lo que puede ocurrir con respecto a los adultos mayores con esos tipos de vacunas. Y eso sí tiene relevancia porque no todas las vacunas, ya lo mencionó uno de los participantes, no todas las vacunas son iguales. Es decir, las plataformas inmunológicas pueden generar respuestas distintas si solamente es el mRNA, como es el caso de las vacunas gringas, si son vectores virales, como es el caso de estas últimas de AstraZeneca y de Rusia, o para el caso de la vacuna de China, de Sinovac, que es una plataforma inmunológica tradicional, muy viejita, que es el cuento de los virus inactivados, de los virus inactivados. Entonces, esas diferencias sí pueden tener implicaciones en la seguridad y en la seguridad que a mí más me preocupa, que es la seguridad de largo plazo. Es decir, en términos inmediatos, ni la anafilaxia, ni el choque anafiláctico, es decir, no podemos decir que las vacunas en el corto plazo generen, más allá de la gripa maluca, más allá de la maluquera que va a darle la vacuna a las personas, sobre todo después de la segunda dosis. Pero a largo plazo es mi principal preocupación, sobre todo en esos efectos del sistema inmune que ya se están reportando de manera anecdótica, que las trombocitopenias, que las potenciales exacerbaciones de ciertas enfermedades autoinmunes o antiinflamatorias, esos efectos a largo plazo de la vacunación o a mediano plazo de la vacunación es lo que me parece que son más importantes para vigilar con respecto a los RCTs que se están haciendo actualmente. Muchas gracias y cambio. Te pregunta la doctora Lucelena Fabián que qué sabemos de la vacuna de Sinovac, y lo otro es si los adultos mayores, en este caso ustedes están hablando de 60 años, están tan bajamente representados en estos estudios, ¿qué opinan de que los primeros a vacunar en Colombia, cuando algún día se use la vacunación, serán los mayores de 80 años? Jaimes. Bueno, Sinovac, clínico, nada. Es decir, el estudio que nos mostró Juan Marcos, que es el de fase 1-2 de Lancet, que dice, también algún participante manifestaba las inquietudes que hay con respecto a la inmunidad. Realmente, como decía Viviana, no, lo que pasa es que en la mayoría, ni siquiera en Moderna y Pfizer se ha mostrado completo el patrón de respuesta inmune. En casi todo se ha dado como más refuerzo a la parte de inmunología humoral que inmunología celular. Entonces, de Sinovac, en estudios clínicos, hasta ahora no tenemos ni siquiera en preprint publicado nada. Entonces, con Sinovac, todavía el asunto está muy incompleto. A mí, en lo personal, lo único que digamos, intuitivamente, de la vacuna de Sinovac, lo que me genera tranquilidad, y esto sí es mentalidad de viejito, es que la plataforma inmunológica es muy tradicional, que como les digo son virus inactivados, que es con lo que nos han vacunado toda la vida en otra cantidad de porquerías de estas. Eso es como lo único que intuitivamente yo siento que le tengo menos miedo desde el punto de vista inmunológico que con las otras, pero digamos clínicamente no, Sinovac no hay todavía ninguna información. Y los adultos mayores, eso es un chicharrón, hermano, porque recuerden que en estudios clínicos siempre hemos dicho
Este es un mensaje que hemos vendido mucho con el cuento de la interpretación de los RCTs y es, si uno se pega de que los pacientes nos cumplan estrictamente los criterios de inclusión para el RCT, podemos terminar quedándonos con intervenciones que solo le sirven a la gente del RCT. Entonces uno trata de ser flexible en la medida en que la clínica, en la medida en que el juicio clínico nos da sentido, simplemente para pensar si un paciente que no cumple los criterios de inclusión tiene es lo suficientemente diferente en términos de las implicaciones de la respuesta al tratamiento, lo suficientemente diferente como para que uno no le considere la intervención. Entonces, lo que estaba mencionando era la inmunosupresión que discutían Sigifredo y Alfredo. Entonces, pacientes con esplenectomía, o sea, había una cantidad de inmunosupresiones marcadas que se excluían de los RCTs. Pero uno sí queda con la sensación, bueno, dado que esto es un mRNA y no es el virus, ni siquiera el virus inactivado, porque los otros son vectores virales que no hacen nada, uno queda con la sensación de que ese paciente inmunosuprimido es el que podría eventualmente protegerse más. De pronto puede hacer otras consideraciones adicionales, pero uno, digamos que como que pudiera balancear qué es lo que está haciendo a favor, qué es lo que pudiese estar pensando de riesgo-beneficio para ese paciente. Entonces, con los adultos yo tengo la misma sensación, Héctor y Luz, y es que uno no sabe qué tanto, en las primeras reportes de efectos adversos en Noruega, en adultos mayores, ya se condicionó mucho la vacunación en mayores de 80 años porque tuvieron una cantidad, la segunda dosis, sobre todo en esas vacunas de mRNA, es muy bullosa. La mayoría de los colegas míos con los que he conversado que tienen oportunidad de estar trabajando por fuera y ya se han vacunado y ya han recibido la segunda dosis, la mayoría de ellos dicen que la segunda dosis, algunos incluso los ha incapacitado, los ha tirado a la cama, hasta con adenopatías. Entonces, esos síntomas, lo cual refleja, por supuesto, que hay una potente respuesta inmune. De hecho, es lo que está pasando desde el punto de vista agudo, la generación de una potente respuesta inmune. Pero eso en un paciente de 80, 85, 90 años con una ingesta regular, con mucha... es decir, en un paciente anciano deteriorado, una vacuna lo tiende hasta lo hospitaliza. Entonces hubo unos reportes en Noruega de efectos adversos de sintomáticos muy malucos en ancianos y se condicionó mucho una evaluación médica previa en los mayores de 80, en ciertos pacientes pues mayores de 80 para poder poner la vacuna. Entonces, esa es su representación en esas dos vacunas en particular. Yo creo que simplemente nos llamaría, en el escenario de tenerlas acá, nos llamaría a ser más cuidadosos en la evaluación del paciente adulto mayor que pudiese recibir este tipo de vacunas, porque pudiera necesitar un poquito más de atención, de hidratación previa, qué sé yo. Yo pienso que en esto tenemos que pensar con la perspectiva de clínicos, y es que mire que todos estos estudios ahí, sonó el estudio de ayer de Israel, son estudios que se miran desde un contexto poblacional y nosotros tenemos que pensar en el paciente individual, ¿no? Yo no creo que las vacunas se escapen a eso que hemos dicho siempre, y es que una intervención no la estamos haciendo sobre el promedio de los individuos, sino sobre el sujeto que tenemos enfrente. Entonces aquí deberíamos hacer la misma consideración. Las vacunas deberían tener un análisis individual del paciente que la recibe y de las condiciones en las que la recibe. Mencionaste el artículo de Israel, me hiciste acordar, bueno, lo primero es cuando dijiste Luz y Héctor, me imagino pues que te estabas refiriendo a que somos población en riesgo, pero no de mayor de 80 años. Mencionaste la pregunta, cabezones. Mencionaste la vacuna, el artículo de Israel, me hiciste acordar de la maestría, pobre Juan Marcos, pues que le tiraron un artículo publicado anoche para que lo analizara hoy. ¿Qué consideraciones tenés vos que ya leíste desocupado el artículo de Israel que parece ser de fase 4, lo que llaman de mundo real, de real world? ¿Qué consideraciones tenés frente a ese artículo? El estudio es muy bonito. Acá está. Bueno, enseguida que Alfredo quiere comentar. El estudio es muy bacano en el sentido es impresionante la velocidad de la gente para recoger datos, hermano. Ellos lo que hicieron, la gente de Israel tiene la ventaja con respecto al resto del mundo
de que tienen una muy alta proporción de vacunados, ya tienen creo que más de 1 millón de vacunados. Entonces lo que ellos hicieron fue emparejar con base en ciertos aspectos clínico-demográficos o demográficos vacunados con no vacunados. Hicieron una comparación, un estudio comparativo no aleatorio entre vacunados y no vacunados para mirar básicamente los mismos desenlaces que se miran en los RCTs con un mucho mejor número de tamaño de muestra, porque es 500.000 por grupo, para mirar casos sintomáticos definidos de manera grave, hospitalizados y muertes. En casi todos, quizás en muerte no aguantó, no me acuerdo de una cosa de muerte, quizás en muerte no aguantó, pero en sintomáticos graves y en hospitalizaciones se ven diferencias nuevamente a muy corto plazo entre los vacunados versus los no vacunados. Aquí se están siguiendo pacientes apenas como 1 mes y medio, como 42 días después de la segunda dosis. Entonces, en términos de efectividad, que sería un estudio clásico de efectividad, de alguna forma se confirma lo que suponemos con los RCTs, y es que por puro número, por puro juego de números, si sabemos que 100 sintomáticos con COVID, 3 o 4 se complican, pues si tenemos en vez de 100, 300 sintomáticos, pues vamos a tener más complicados. Entonces es más fácil ver diferencias nuevamente a corto plazo. ¿Qué pasa en Israel después de 1 año o de 1 año y medio de esta estrategia de vacunación? Es lo que no podemos saber, porque es que las cepas, ya ni siquiera le podemos poner apellido a las cepas, a la cepa surafricana, a la cepa de California, porque es que este virus tiene una mutación que parece tener más velocidad, tiene una frecuencia de mutaciones que parece tener más velocidad y más implicaciones clínicas que lo que se sabía con otros virus de esta misma familia. Entonces, realmente la variación en las cepas circulantes y su impacto en la eficacia de las vacunas es lo que no podemos saber todavía. Muy bien, Alfredo. Hola, profe. Bueno, de varias cosas. Uno es la de Sinovac. Lo interesante, por ejemplo, es que Chile le apuntó a esta vacuna. No sé si sabían que ellos ya han vacunado más de 2 millones de personas y casi que vacunaron a todo el personal de salud con esta vacuna, con un lema de que cuidamos a los que nos cuidan. Ellos, es interesante, pues, esto ellos se siguen agarrando de que previenen los eventos serios y los hospitalizados y las muertes. Esperemos que también Chile nos cuente cómo le fue al personal de alto riesgo. Entonces, ese sería, y le apuntaron a lo que dijo el profe Fabián, que es la vacuna tradicional, la de virus atenuado, que se suponía antes de estas vacunas de nueva generación, era que el virus atenuado, al presentar estas células presentadoras de antígeno y al presentárselo al sistema inmunológico, eran los que mayor efecto o potencia tenía de inmunidad. Entonces, vamos a ver si les va bien y si es verdad que previenen a los que más expuestos están. Lo otro es que yo pienso que nosotros todos terminamos hablando como de porcentaje de prevención y en varios de esos desenlaces fueron pocos desenlaces, algunos 80, entonces si se presentaron en 70 de 15.000, pues se habla de que se protege el 90%, entonces empezamos a hablar, fue muy en porcentaje. Yo creo que también tenemos que empezar a hablar también en número de eventos, porque esto cobra importancia para entender el desenlace que se da, y desde ese punto de vista, pues definitivamente sí las de RNA pues llevan la delantera. Yo sé que aquí todos nos volvimos como cuando fue a la selección Colombia, que nos volvemos directores técnicos, inmunólogos y doctores en epidemiología, pero bueno, yo creo que hay un punto importante, y es que lo que decía el profe, que si era ético como poner estas vacunas a la población con este tipo de estudios. De todas maneras, toda vacuna previene eventos, generalmente es a largo plazo, la triple, ¿cierto? La TBC, cualquiera, la hepatitis, generalmente a muy largo plazo, pues es que pudiéramos ver si contáramos eventos. Ellos también, y creo que también tenemos que llevar la discusión a si generaron anticuerpos específicos, porque ese sería el subrogado que en este momento podría cobrar importancia para analizar. Si ellos definitivamente hicieron un proceso inmunológico en nuestro cuerpo y que eso posiblemente se desembocaría en prevención de eventos. Entonces, también creo que también tenemos que empezar a bajar el término a ese punto.
Y ya, pues para cerrar, yo creo que finalmente ellas no van a afectar ese sueño utópico de inmunidad de rebaño donde vamos a eliminar el virus, porque definitivamente en los estudios se muestra que sigue habiendo casos, es decir, que va a haber circulación todavía, pero creo que lo que le está apuntando a la humanidad en este momento definitivamente es a la prevención de la mortalidad y casos de severidad. Entonces, ahí cambio y fuera. Ok, gracias Alfredo. Pues no, nosotros no somos entrenadores ni directores técnicos, pero sí somos epidemiólogos clínicos y de eso se trata, de que hagamos el análisis crítico de lo que está publicado en revistas científicas, evaluada en artículos evaluados por pares, y estemos en capacidad de orientar a quienes no son epidemiólogos y, por supuesto, a los tomadores de decisiones en la calidad de las investigaciones publicadas para que finalmente cada uno pues tome de una manera informada las decisiones que debe tomar de tipo individual o en términos de salud pública. Profesor John Jairo Zuleta, todavía tenemos un buen número de personas vinculadas al YouTube. Acá también yo quisiera que usted como gran experto en el tema de los ensayos clínicos aleatorios, no me gusta el término RCT, pero bueno, en los ensayos clínicos, ¿usted qué opina en estas publicaciones sobre los temas de análisis interinos, subgrupos y algo que acaba de mencionar Alfredo, que también me parece importante, son esos desenlaces que llaman subrogados? Adelante, John. Bueno, gracias. No, como todos, no me gusta esa palabra experto. Hemos leído, hemos estudiado el tema. Con lo que voy a decir, quiero partir también, como nos toca declarar, definitivamente no soy antivacuna. Tengo que partir de eso. Obvio que como todos necesitamos y tenemos expectativa en que la vacuna, así como para otras enfermedades, ha sido marcadora para cambiar el rumbo de esas enfermedades, en esta también lo suceda. Es la expectativa que tenemos. Pero mi percepción personal con todo esto, cuando leo los artículos, es que muchas de las decisiones las estamos tomando más con la esperanza de que sirva, con la buena intención de que sirva, con unos indicios de que pudiera servir, y con base en eso han tomado las decisiones. Y aquí también quiero como hacer otra observación. Yo no quisiera estar en los zapatos de ninguna de estas personas que está tomando decisiones, porque resulta que si se demoran en comprar vacunas, los criticamos. Pero cuando van a comprar vacunas, armamos movimientos nacionales porque estamos comprando lo que no sabemos que vamos a comprar. Entonces, es muy fácil opinar saliéndome al punto que yo me voy a salir. Yo me voy a salir simplemente a lo teórico, a los conceptos de ensayo clínico. Es decir, haciendo caso omiso a una realidad que es ver servicios saturados, una realidad que es ver muertes y que es ver enfermos. Entonces, yo siempre con estos estudios de vacunas les he hecho como el ejercicio a algunas de las personas. Venga, pensemos que estamos evaluando ensayos clínicos, no de vacuna de COVID, sino de cualquier otra enfermedad distinta. Pensémoslo en influenza o cualquiera de las otras enfermedades respiratorias. Muy probablemente ninguna de esas vacunas pudiera tener el día de hoy aprobación por ninguna instancia, porque los ensayos todavía no permitirían eso. Estamos hablando de análisis preliminares, y entonces cuando hacemos preliminares y preliminares con tan poquitos datos, tan al principio, desde el punto de vista estadístico, hay que castigar muchísimo esa prueba estadística, y entonces aparecen O'Brien Fleming, aparece Pito, y eso no lo hemos visto en ninguno de los análisis de estos estudios. Todos han sido evaluados con el nivel de significación que se le propuso para cuando los estudios terminen casi dentro de un año, que es para cuando están planeados. Entonces, estos son análisis preliminares que en otras instancias de ensayos clínicos se ha visto como generalmente son mucho más optimistas los resultados de lo que luego terminan siendo al final.
Bien importante, yo a todo el mundo invitaría, háganle mucho caso a lo que Juan Marcos les llamó la atención, piensen qué es el objetivo que tenemos cuando recomendamos una vacuna. ¿Es prevenir gripas o es prevenir desenlaces graves? Y entonces posiblemente la mayoría estaríamos de acuerdo que queremos es prevenir graves. Y les diría, acojan la invitación que les hizo Juan Marcos y cada uno de ustedes vaya y busque en esos estudios qué es lo que ellos están reportando hoy como eventos graves para tomar una decisión de si efectivamente sí nos están afectando en este momento con esos números la gravedad. Y aquí nuevamente otro pare, no estoy diciendo que no lo vayan a lograr, yo no sé. Lo que sí les puedo decir es que con los estudios que tenemos hoy, por decir algo, él les llamó la atención al de Moderna, de 30 casos graves, 27 son oximetrías por debajo de 93. Juzguen ustedes si con eso podemos decir que es grave. Adicionalmente, decir que sin hacer unas comparaciones al menos indirectas, ajustadas, salir públicamente a decir que todos tienen la misma efectividad contra los eventos graves, sin ver si aplica aquel concepto de la transitividad entre las poblaciones, si hay consistencia entre los resultados, si hay heterogeneidad en los resultados. Me parece que es también para eso, para que nos den esperanzas, porque la humanidad hoy necesita esperanza. Héctor Iván también menciona análisis de subgrupos. Bueno, los análisis de subgrupos, aquellos en los que les insistimos a nuestros estudiantes, generalmente son los análisis de subgrupo confirmatorios, aquellos que pretenden decir que hay un efecto diferencial entre un subgrupo y la población general. Pero los subgrupos se utilizan en los ensayos clínicos para otros dos conceptos. Uno es para evaluar consistencia. Lo que yo he leído hasta el momento es que los análisis de subgrupos en estos estudios de vacunas no están dirigidos a buscar efectividades diferenciales por subgrupos, sino para evaluar que los resultados sean, como el nombre lo dice, consistentes con lo otro. No tienen la intencionalidad de generar una recomendación distinta. El tercer punto para el que se evalúan los análisis de subgrupos son la generación de hipótesis. Y entonces, bueno, uno a partir de análisis de subgrupos que puedan empezar a aparecer acá, puede generar hipótesis, pero no serían confirmatorios. Entonces, diría que mirado desde lo macro, tal como Juan Marcos lo va mostrando, tal como Fabián lo ha expresado, yo en algún momento le decía, yo no sé qué pasa con ese estudio de AstraZeneca, ¿será porque se metió una universidad? ¿Será que la universidad, como somos los universitarios, a veces tenemos una tendencia a complicar más las cosas o qué? Porque es muy difícil de agarrar. Entonces, eso todo nos genera una cantidad de inquietudes que el día de hoy, bueno, aparecen ya estudios como este de Israel, donde utilizando metodologías propuestas para el análisis de los grandes datos, parece que nos están corroborando los resultados que han mostrado los ensayos clínicos. E insisto, eso es lo que también esperamos. Ese sería como mi comentario, Héctor. Bueno, muchísimas gracias, John. Muchísima claridad en lo que nos expresas. Ya no veo, pues, bueno, no, ya no veo como preguntas en el YouTube. Sí, hay una pregunta sobre las acusaciones de corrupción de Benjamín Netanyahu en Israel, que sea alguna relación con la vacunación. Pues no sé, veo difícil poder contestar desde nuestra perspectiva esa pregunta. Al menos pues yo no tengo la respuesta. Profesor Hernán Mira, adelante. Bueno, pues se ha mencionado la parte ética en esto de las vacunas, que obviamente es fundamental. Dijeron que si era poco ético aplicar las vacunas, y me parece que es interesante el término, porque es que en ética, y ya se ha clasificado así algunos autores, particularmente Adela Cortina, dice ética de máximos y ética de mínimos. Y en ese sentido, desde el punto de vista de la ética civil,
lo que tenemos que buscar es la ética de mínimos, es decir, como un acuerdo entre la comunidad de que algo es bueno o no es bueno. Y en ese sentido, pues yo he pensado mucho pues en estas circunstancias, eso que particularmente ustedes, los epidemiólogos, yo digo que son muy puristas en eso de las vacunas y eso está bien, ese es su campo. Sin embargo, pues se ha mencionado también que se trata es de defender la vida de las personas en una enfermedad que no tiene tratamiento y que la única alternativa es esta. Entonces yo diría que la aplicación de vacunas, teniendo en cuenta pues todos esos estudios que ustedes han mencionado, pues es válida éticamente, aunque no es de ética de máximos, pero sí, de acuerdo a las circunstancias, eso es lo que se debe hacer desde el punto de vista ético. Y me llama la atención y me gusta mucho pues lo que dice don Jairo de la esperanza, porque es que la esperanza es fundamental, digamos, en ética y particularmente pues en humanismo, tema que estamos trabajando tanto ahora. Entonces yo creo que la cuestión ética en último término se resuelve es, en este caso y en todos los casos pues, de investigaciones y casos médicos con el consentimiento informado. Claro que ahora en estas circunstancias es difícil hacer un consentimiento informado pues de fondo, pero realmente, es decir, eso cubre éticamente, digamos, la responsabilidad que se pudiera tener en eso de que estamos aplicando vacunas sin tener pues un estudio completo de ellos. Es decir, que la gente tenga en alguna medida, estar enterada de que esas vacunas pues tienen este tratamiento. Ahora, yo pienso sobre eso. Hacer una explicación pues como a fondo de esto, yo creo que es decir, no se podría hacer, es decir, mostrando unos riesgos, pero no como ustedes lo hacen, pues no desde el punto de vista epidemiólogo. ¿Por qué? Porque me parece que lo fundamental ahora es vacunar el máximo de personas sobre eso. Ayer hablaba pues en una reunión social, si por ejemplo esto que está haciendo el gobierno y los políticos pues de ir a llevar las vacunas, hacer todo un montaje con cámaras, con fotos, con de todo, eso por ejemplo no influye en que ya la gente, como hablamos ayer y se ha hablado tanto, entonces abandone las medidas de protección. Y yo pienso que sí, y ahí sí hay una responsabilidad muy grande pues del gobierno, pues como en tantas cosas, porque la frase que se utiliza, que no les choca pues a ninguno, que les choca a los que están en el poder, es que a mayor poder, mayor responsabilidad. Muchas gracias. Gracias, Hernán. Bueno, no, el chat acá está bastante simpático. Yo también estuve en una reunión social ayer, Fabián, y con todas las medidas de protección. Los viejitos pues no nos podemos mantener encaletados. Es que Hernán está más veterano que usted, hermano. Bueno, no, yo quisiera entonces ya dar por ir cerrando esta reunión, sería nuestra última. La mía era una reunión familiar, pues que tiene más excusa. Profe, me deja un segundito, quería hacer una aclaración. Sí, por supuesto, Juan Marcos. Sí, lo que pasa es que la discusión pues es complicada y difícil, pero quería hacer la aclaración sobre una pregunta que me hicieron, ahorita no recuerdo quién, que si sería, no sé si sería ético, mejor dicho, si se podía recomendar, basado en lo que se revisó o en la evidencia actual, si se podría recomendar una vacunación masiva. Y mi respuesta fue pues que no se podría hacer esa recomendación, pero la aclaración que quiero hacer es que eso no quiere decir, y también el profesor Lozuleta lo mencionaba, de tomar la decisión de hacerlo, o pues ya sea los tomadores de decisiones o incluso de manera ya individual cada quien. O sea, quiero decir es que tal vez en el lugar de los tomadores de decisiones o uno como persona,
Yo creo por ejemplo, yo en el caso mío, sí, no lo recomendaría, yo lo haría. Lo que pasa es que la respuesta mía era la recomendación desde el punto de vista, de la evidencia que tenemos, no se puede hacer. Ya lo que sí creo es que, y también como lo mencionaba el doctor Hernán, es mirar otra cantidad de factores por las cuales uno debe, como lo diría yo, tomar acciones. O sea, hay que tener en cuenta esas otras cosas. Entonces, por supuesto que yo estaría pues como de acuerdo en tomar esas acciones de vacunación. No sé si queda clara la aclaración. Ok, muchas gracias, Juan Marcos. Claro que sí. Bueno, no, terminaríamos entonces. Yo, a riesgo de ser simplista, concluiría que en primer lugar nosotros, como epidemiólogos clínicos, creo que es el consenso entre nosotros, no somos de un movimiento antivacunas, ni promovemos la no vacunación. Eso pues creo que debe quedar absolutamente claro, que como académicos y como ciudadanos estamos a favor de la vacunación como una estrategia que ha demostrado, sobre todo en el siglo XX, las grandes bondades desde el punto de vista de la salud pública y la salud de los colectivos. Somos críticos en términos de que hacemos análisis de lo que se está publicando, somos críticos en el conocimiento. Eso lo hacemos para vacunas, pero lo hacemos para cualquier otro tipo de medida, bien sea de tratamiento, de prevención o inclusive de diagnóstico. Y porque eso es lo que enseñamos y creemos que eso es lo que debe llevar a que quienes tienen que tomar las decisiones en los ámbitos individuales, familiares, sociales y comunitarios, en términos ya más políticos, deben tomarlas basados en este tipo de análisis que se tienen que hacer. Mientras, yo no sé cómo hace el profesor John Jairo para decir que al ritmo que vamos para vacunar 35 millones vamos a demorar 13 años. A mí me da como 5.000 años, pero bueno, creo que debe ser mi calculadora la que está mala. Al ritmo que vamos muy mal, y mientras aceleramos el ritmo de la vacunación y llegamos a lo prometido, por ejemplo, en Bogotá de 30.000 diarios, vamos a tener que seguir haciendo lo que hemos hecho y lo que sí ha probado que es efectivo, que son que son 3 medidas que tenemos que seguir aplicando. 1, distanciamientos físicos. 2, utilización de la mascarilla en términos de lo que los CDC recientemente han publicado, que es con triple uso, con triple tela protectora que cubra toda la cara y sea fija a la cara, y el lavado frecuente de manos. Entonces, seguimos haciendo esa recomendación de que mientras llegan otro tipo de medidas, estas medidas se generalicen y tengamos mayores confianzas frente a la eficacia. No nos quedan dudas de la seguridad de estas vacunas en el corto plazo. Nos tenemos que seguir utilizando estas 3 medidas y seguir cuidándonos todos. Regla de 3, y en 7 días vacuné 35 millones en X y se despeca, como enseña la profesora Gilma. Muy bien. Sí, yo tengo un problema entonces ahí de uso de eso. Muchísimas gracias a todos. Muy bien, Juan Marcos, muchas gracias por este trabajo. La grabación de esta sesión, como todas las sesiones que hemos tenido desde el comienzo de esta pandemia sobre COVID, están en el YouTube de Telemedicina de la Facultad de Medicina de la Universidad de Antioquia. Pueden acceder a cualquiera de las sesiones que hemos tenido. No queda más que despedirse. Chao a todos y sigan cuidándose. Muchísimas gracias.